Bienvenidos a Vitronauts, el podcast donde exploramos el universo de Vitro. Soy Ana Hernández, su anfitriona en este episodio. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con una de nuestras colaboradoras, quien además de pertenecer al equipo de cultura organizacional en Vitro, es madre de familia, deportista y coach. Bienvenida Gaby Blanco y gracias por acompañarnos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus inicios en Vitro y cómo es que te llegaste a interesar por el área de cultura y las relaciones interpersonales. Claro que sí, Ana. En primera instancia, quiero pues compartirte que me siento muy honrada y muy agradecida por esta invitación y poder tener la oportunidad de compartir un poco de lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi trayectoria profesional en Vitro y personal, que sin duda Vitro ha sido parte importante de ella. Entonces, pues muchísimas gracias. Y pues sí, empiezo a platicarte cómo es que empecé en Vitro. Yo empecé alrededor, un poquito más de 20 años, haciendo mis prácticas profesionales en el área de calidad integral. Pero previo a esto, me gustaría compartirte una anécdota que muy pocos compañeros de Vitro Ok. conocen. Yo conozco de la organización, siendo una estudiante, yo trabajaba en estas empresas que hacen bebidas energéticas y nos invitan en ese momento a dar estas bebidas energéticas en un evento deportivo que estaba organizando en aquel momento Vidriera Guadalajara. Entonces voy a ese torneo y recuerdo perfecto como si fuera ayer, el día que llego al Vitro Club y conozco las instalaciones. Me sorprendo muchísimo al ver aquellos hilos enormes, el horno, ver a todos los compañeros con sus camisolas, con el logotipo de Sí. Vitro. Y para mí en eso empezó a generar pues, mucha emoción y yo decía, pues yo quiero trabajar en algún momento aquí. Dicho esto, como si todos los astros se alinearan, al poco tiempo en la universidad había un mural donde se pegaban todas aquellas procesos de reclutamiento que estaban caminando en X o Y Sí, organización y estaba ahí que Vitro estaba buscando practicantes mira, en el área de calidad integral. Entonces, justo. pues claro que yo para pronto me anoto, voy, empiezo a incursionar en este proceso. Yo sorpresa que no quedé. No quedé Ok. ¿por qué no quedé? Porque era todavía, estaba muy temprana en los semestres que estaba estudiando la carrera de industrial, ingeniería industrial. Iba en cuarto, tercer semestre, no recuerdo bien, pero el requerimiento era que fueras en Claro, los últimos semestres para poder hacer las claro, prácticas. claro, claro. Pero yo siempre he sido bastante incisiva y cuando algo quiero y algo me lo propongo, voy directo a eso. Y recuerdo que no, o sea, no paré de marcarle y marcarle al reclutador. Yo creo que lo dejé hasta la coronilla, hasta que dijo, bueno, ya, vamos a darle una oportunidad a Gaby para que entre a trabajar con nosotros. Claro. Entonces, dicho esto, pues empecé a incursionar en el área de calidad. Muy contenta, muy agradecida, ayudando en aquel entonces en el tema de la administración del modelo de excelencia llamado AST. Y pues bueno, aquí empecé a agarrar mucha experiencia en los temas de calidad con el enfoque a sistemas. Hice mi maestría en sistemas de gestión de calidad y pues todo mi enfoque era en temas de auditorías, certificaciones, atenciones al cliente, en enfoques a auditoría. Y el momento en el que yo hago Ujú. este brinco del tema operativo al tema de humano fue que tuve que de tomar una decisión personal en casa y decido dejar de trabajar para enfocarme a mi familia. Ya. En ese inter, que no me duró mucho, me duró alrededor de 2, 3 meses, que Ujú. sí estuvo muy padre, me enfoqué a la casa, pero yo siempre me he visto Sí. trabajando y me gusta este tema de compartir, Ajá. trabajar, dar a la organización y continuar con este crecimiento propio profesional.
y pues toco la puerta en Vitro, pues era donde yo anteriormente había trabajado. Claro. Toco la puerta y, oh sorpresa, que sí existía la oportunidad, pero en el área de desarrollo. Entonces yo como que dije, wow, ¿qué voy a hacer yo en el área de desarrollo? Sí, Si pues no tengo todavía la experiencia que tal vez se requería para ese puesto. Pero lo que sí tenía era que tenía mucha experiencia en el proceso. Y creo que eso es algo claro, que suma claro. en el momento de tomar esta posición, porque traía toda esta sensibilidad que se requiere, uno, pues de conocer el proceso técnicamente hablando, Claro, y dos, pues de conocer la cultura tal cual que se vive en la organización, en el piso, en el área operativa, en el área productiva. claro. O sea, eso quiere decir que esa curiosidad, esa chispa, esa energía y esa entrega, podemos decir que también te abrió las puertas de cierta manera para tú poder conocer otros lados, otros rubros y poderte enriquecer y enriquecer también, pues de cierta manera la organización, ¿no? Porque me imagino, o sea, pasar de áreas de operación que tú ves el día a día a pasar quizá al área de cultura con mucha relación interpersonal, pues te da muchísimo insight para que tú puedas aplicar todo lo que has visto y toda la trayectoria que tienes, como en la parte de los sistemas, de los procesos. Y pues la verdad, qué genial, qué genial. Sí, la verdad esa parte, el haber trabajado en la planta directamente me ha dado mucha sensibilidad. Tengo muy claro cómo es el sentido de urgencia dentro de la organización y es cómo se da. Algo que aprendí en el proceso fue entender claramente esta relación de cliente-proveedor interno que se da, ¿no? O Exactamente, sea, de sí. tener esta sensibilidad de yo como colaboradora, cómo afecto de manera positiva o negativa en el siguiente proceso, es decir, a mis compañeros. Y a su vez, todo esto, cómo se va generando esta hermandad y fraternidad, que vale la pena comentarlo, que es algo que tiene Vitro muy fuerte Sí. en todos los niveles organizacionales que tenemos en Vitro, que somos una familia. Entonces, eso es lo que aprendí dentro de la operación y lo que me llevó a a esta área. Ahora quisiéramos movernos un poco a que nos puedas platicar sobre tu experiencia como coach y para quienes no saben, Gaby tiene una certificación de coach internacional y nos gustaría que nos comentaras un poquito cómo llegaste cómo llegaste aquí. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto te lo comparto. Cuando estaba en el área de desarrollo de talento, Vitro, tenemos la buena práctica de siempre buscar cómo hacen las cosas en otras empresas, hacer este Claro, famoso que lo denominamos benchmark, pero bueno, es que al final del día es comparaciones referenciales, qué es lo que está haciendo sí, el vecino de enfrente para ver qué tal y qué puedo yo ajustar dentro de mis procesos. Haciendo esta sinergia que te comparto y esta búsqueda, detectamos que una de las herramientas que se están usando en los últimos años, me atrevo a decir de 5 años para acá, para obtener el mayor potencial en los colaboradores, es esta herramienta de coaching. Yo nunca, pues yo estudié ingeniería industrial, nunca había tenido experiencias de coaching, pero fue la manera en que, pues bueno, tengo que conocer un poquito más de qué va, conocer cómo funciona esta herramienta y pues empecé a buscar lugares donde me pudieran entrenar a conocerla. Y claro. ahí es como doy en lo particular con estas personas que me ayudaron y me enseñaron a cómo es que funciona esta metodología de coach. Y algo muy interesante que aprendí ahí, pues me enseñaron diferentes herramientas, cómo es la metodología, este tema de la escucha activa, desfundar creencias, temas de valores y demás, mucho de ahorita de lo que platicábamos de los básicos de cultura. Claro, Pero algo que me di cuenta, o que a mí me cayó el 20 cuando estaba haciendo mi certificación de coach, que antes de yo tratar de motivar a mis hijos o de impulsar a mis hijos a hacer cosas diferentes, antes de impulsar a compañeros de trabajo o amigos, colegas a hacer cosas diferentes, la primera persona que debiese sí, de trabajar soy sí, yo. es uno mismo. Yo soy un ser humano en construcción, soy un ser humano vulnerable que tiene muchísimos errores y cosas que a lo mejor
pues en ese momento que venía yo haciendo, que no me estaban agregando valor o no me estaban dejando avanzar, ¿no? Entonces creo que ese fue el primer 20 que me cayó en esta sesión en esta certificación, pues de saberme un ser vulnerable y un ser humano en mejora continua, en construcción, me gusta decirlo así, o sea, Claro, siempre somos estoy, proceso. exactamente, estoy evolucionando y estoy cambiando. El proceso de certificación que recibí es un proceso de certificación que se llama coaching ontológico, que se Ok. fundamenta en este libro escrito por Rafael Echeverría, que es la ontología del lenguaje, el cual les recomiendo arduamente la lectura de este libro porque a mí la verdad me abrió muchísimo los ojos. Y este libro se fundamenta en que el ser humano es un ser humano lingüístico. Ok. ¿Sí? Es un ser humano que describe su realidad eh, no por una descripción de lo que yo estoy viendo, sino de lo que yo creo. De la percepción. Exactamente. Ah, Exactamente. Entonces, aquí es súper interesante porque cada una, lo que yo decía ahorita en la parte de aprendizaje, cada quien tiene sus diferentes verdades y son viables y son buenas. y quisiéramos que nos contaras, Gaby, cuáles han sido tus principales retos como madre, madre de familia, como profesionista y como deportista. Y para quienes todavía no saben, Gaby es una deportista 100% dedicada. Ha participado en carreras como Marathon Powerades, Ironmans. Entonces, quisiera que nos compartieras, Gaby, cuáles han sido estos retos y aprendizajes, porque pues tenemos diferentes flancos. De pronto hay que balancear, de pronto la balanza se inclina más a un lado que a otro. Pero cuéntanos, Gaby, ¿cómo ha sido esta experiencia tuya? El parteaguas fue cuando estuve en el proceso de certificación de coaching, como te Claro. decía, que fue el que me invitó a hacer esta introspección y poder entender qué era lo que pues era Gaby, ¿no? Cuando estuve en el proceso de certificación de coaching fue en los años por ahí de 2018, 2019, o sea, cuando ya me certifiqué fue en el 2019, entonces vino pandemia y como todos nosotros, pues Sí. sufrimos, ¿no? En lo personal, pues yo creo que sí pasé por un proceso de depresión, pero bastante atinado en el sentido de que dije, bueno, aquí es donde tengo que practicar las herramientas que aprendí en el proceso de coaching. Una de las actividades que bien recuerdo que me pusieron en esta certificación fue enlistar 100 metas que tenga personales. Yo dije, sí, yo muy empoderada, por supuesto, claro que las tengo, ¿no? Cuando empecé a escribir y a redactar estas metas, noto que estas metas no eran mis metas, sino eran las metas de mis hijos, que yo quería hacia mis hijos. O sea, pues es más, ni de mis hijos eran porque no les he preguntado a ellos qué metas Exacto, o tienen, sea, ¿no? porque, claro, Pero yo empecé a escribir que mi hijo se gradúe, que mi hijo haga una carrera, que mi hijo sea el o mejor sea, nadador. Entonces, deseos, sí, de lo que yo quisiera en ellos, ¿no? claro. Entonces, cuando ya soy consciente de eso, digo, ah, caray, no, para empezar, estas no son mis metas, ¿no? Ujú. Entonces ya empecé como, a mi cerebro empezó, ok, ¿cuáles son mis metas, Gaby? ¿Qué metas tengo? Pues claro, las empecé a escribir. En aquel momento tenía mi maestría trunca, por ejemplo. En aquel momento a lo mejor quería otro carro, otro modelo de carro. Claro. Quería, acababa de leer justo el libro del club de las 5 de la mañana. Dije, Ah, ¿por qué no levantarme a las 5 de la mañana? Cosa que no sucedía. Quería hacer deporte, acababa de cumplir 40 años, ajá, entonces yo nunca había hecho ejercicio, entonces yo quería entrar en este tema del claro, ejercicio, sí, entonces sí. empecé a escribir estas metas. Algo que me pasó muy curioso es que llegué a la meta 5, 6 y dije, ah, caray, ya no tengo metas, ¿no? Y Ajá. la tarea era hacer 100, Ah, 100 mira, metas, ¿no? okey. Tenía todo el fin de semana para reflexionar. Esa tarea la tenía que presentar en la siguiente sesión. Sesionábamos los fines de semana, sábados y domingos. Entonces era toda una semana, perdón, que tenía para hacer esta meta. Entonces tuve que dedicarme un tiempo a mí, a sentarme, a analizar cuáles eran estas 100 metas. Entonces, ah, caray, ¿cómo es posible que ya no tenga más metas, no? Claro. Entonces, una de las metas que había escrito yo ahí era hacer alguna vez en mi vida un maratón, ¿no? Y todos ponemos hacer un maratón, escribir un libro, sembrar un árbol, Sí, pero claro, esa es la meta grandota. Para llegar a esta meta grandota hay metas hay que pequeñas. partirla. Hay que partirlas. Sí. Y justo ahí, de manera pues, empírica, fue que me doy cuenta que
que la tenía que partir. O sea, si yo quería en algún momento de mi vida hacer un maratón, pues tenía que empezar a hacer cambios pequeñitos en mi vida. Claro. Como empezar comprándome unos tenis, ¿no? Sí, 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 claro. Justo. Entonces, Sí. pues así empecé a desmembrar estas metas grandotas y no lo digo en broma, esto resultó hacer mucho más de 100 metas, ¿no? Wow. Metas tan simples como de ya no me voy a morder las uñas, ¿no? Que dices, Gaby, a lo mejor sonarán muy banales, pero suman. No, claro, Y en el claro. libro de Hábitos Atómicos confirmó esta teoría, ¿no? Cuando tú vas haciendo pequeñas cosas, al final del día estas pequeñeces van sumando a algo grande. Sí. Otra de las metas que yo había escrito ahí en alguna vez en mi vida que iba a hacer algún triatlón. Ok, pues para hacer un Wow, ligas triatlón mayores. se necesita, yo no sabía que había ligas mayores. Yo en algún momento cuando trabajaba en esta empresa de bebidas deportivas, me tocó ver en uno y yo decía, wow, qué padrísimo. Nadan en un lago, se suben en una Sí. bici y luego corren. Y Yo luego quiero corren. hacerlo. Sí. Pues por diferentes circunstancias en aquella época de mi vida, pues no se dio. Pero pues ahora en pandemia era como de, ay, pues tengo todo el tiempo del mundo, estamos trabajando en casa, Sí. tengo aquí a mis hijos, pues lo voy a hacer. Ujú. Me salí a correr afuera en la calle, empecé en la bici. Poco a poco tú fuiste llevando acciones Yo que no sabía sumadas. qué implicaba hacer un Sí, triatlón, yo no sabía qué tipo de bici se necesitaba, yo sí. no sabía ni entendía este tema de las distancias que cada una de las carreras tiene. O sea, para la gente que Mm. sabe de maratones, perdón, de triatlones, hay diferentes. El triatlón sprint, el olímpico, el Ah, Ironman, mira. el 73. O sea, yo Okey. esta parte no sabía ni que existía. Claro, no, claro. Entonces, pero pues yo empecé solita a incursionar en esto, empecé a correr. Después el tema de pandemia se fue abriendo, gracias a Dios se fue mitigando un poquito este proceso. Meto a mis hijos a nadar, a que regresan a sus actividades Sí. deportivas y veo gente adulta nadando y digo, caray, pues yo también voy a nadar, ¿por qué no? Ujú. Los niños iban a nadar en la tarde-noche, de 7 a 8 de la noche, y dije, pues yo también. Entonces para mis hijos era padrísimo Mira, porque la mamá estaba nadando ahí con ellos. claro. Era bastante mala en el tema de la natación, pero Sí, también eso es algo que me empezó a motivar. O sea, a mí siempre me encanta este concepto de hacer algo por primera vez. sí, Me sí. encanta, y me encanta esta sensación de, ok, no me gustó, pero lo hice. Good. Va, next. Este sentimiento me genera a mí, y yo creo Ujú. que también a muchos, Ah, sí, esta dopamina, ¿no? Como les digo a mis hijos, hay que buscar esta dopamina fina. La dopamina de hacer siempre cosas nuevas, de salir así siempre es. de la caja y de tu área de confort, porque es ahí donde se va a dar el aprendizaje. Claro, y muy importante que no te echaste para atrás. Ay, no me salió, ay, tal vez ya no soy tan bueno, no, mejor no. O sea, tú decidiste darle una segunda oportunidad o sea, a ti misma de, pues no importa, pues lo voy a volver a hacer. Exactamente, y empecé a nadar. Al principio me acuerdo la primera sesión de natación, que nadé 500 metros y yo ya sentía que mi Wow. corazón salía y mis pulmones estaban afuera, ¿no? Sí, sí, ¡Ah! esa es la sensación. Sí, y yo me acuerdo que hasta el coach me dijo, tranquila, nada, o sea, tienes una hora, hora 20, tú nada, ¿no? Vamos trabajando. Entonces, poco a Claro. poco, y este coach me enseñó a nadar. Entonces estuvo padrísimo porque empecé pues a aprender, conocí gente que estaba en el tema de la natación, y ahí quiero hacer hincapié en este dicho que mi madre me ha dicho: júntate con 5 deportistas y te harás un deportista. Claro, Entonces me claro. empecé a ser amiga de chicas nadadoras, muy buenas, por cierto, buenísimas, y siguen siendo muy buenas ahora. Entonces ellas fueron las que me empezaron a jalar. Entonces antes era nadar ya nada más para matar el tiempo mientras yo esperaba que mis hijos nadaran, Ujú, pero claro. luego esto se volvió como más competitivo, Como ¿no? una ya disciplina, ¿no? Exacto. Ya era algo de no puedo dejar de no hacerlo, ¿sí? Exacto. Y empecé a nadar, empecé a acumular kilómetros en paralelo a correr. Y la parte del triatlón estuvo bien padre porque no me aburría. Había Claro. días que nadaba, había días que corría. Bici todavía no mucho porque pues, todavía no tenía la bici de ruta. En ese Ujú. momento estaba con la bici de montaña, Ajá. pero me iba a rodar Era lo único que podíamos hacer. O sea, corría en la colonia Sí, como sí. ratoncito,
nadaba en la alberca un par de horas y salíamos a rodar. De hecho, en ese momento se puso muy de moda de todo el mundo sacar sus bicicletas porque era como la única actividad segura que podíamos Sí, hacer. uno se tenía que adaptar a las circunstancias. Exactamente. Entonces, pues bueno, empecé ahí pues a aprender un poquito de todo esto, del tema de estas 3 disciplinas y empezaron a embeberse en mi vida personal. Al grado que para mí en ese momento el deporte no es una opción, es algo que ya está dentro de mi vida, ¿no? Estas chicas que te comparto que conocí me invitaron a hacer un nado de aguas abiertas. Aquí les comparto que pues uno de mis miedos más fuertes es los tiburones. Pero ya se había convertido en un miedo que me inhibía, en un miedo que me limitaba. O sea, yo no me podía meter a nadar al mar porque esto me ocasionaba una parálisis. Entonces me acuerdo cuando ellas me dicen, nadar en aguas abiertas, fue como, ¿what? Wow. Salir de la seguridad de la alberca, nadar en las aguas abiertas. Sí, claro. Y yo, es más, ahorita les lo estoy platicando y empiezo a sentir la misma, ya ves que dicen que cuando recuerdas estas emociones, Sí, las vuelves a vivir. exacto. Entonces, recuerdo esa emoción que sentí y yo, no, claro que no, o sea, yo no voy a nadar en aguas abiertas. Pues bueno, para no hacerles el cuento largo, me impulsaron ellas a hacerlo y me decidí a hacerlo. Dije, bueno, ¿por qué no? No va a pasar nada, es algo que tengo miedo, voy a enfrentar mi miedo. Bien. Vamos a darle. Y lo hice. Empecé por un proceso bastante interesante durante esa carrera que duró años, no recuerdo, creo que hice 3 horas, 4 horas, 5 kilómetros, que es muchísimo, ¿no? En el tema del tiempo de nado. Fui la última, eso sí te lo garantizo. Sí. Fui la última en llegar. Y fue mi primer carrera en lo general deportiva que vivía. Entonces termino y dije, wow, yo quiero volver a saber, a volver a sentir esto. A vivirlo. Aunque fueron emociones así, ¿no? De montaña rusa, lo quiero volver a sentir. Este nivel de satisfacción que sentí cuando terminé, recuerdo perfecto, una de mis amigas, me acuerdo y me dan hasta como ganas de llorar porque claro, ella se acerca y me dice, vamos Gaby, tú puedes. Entonces yo empezaba como entre a llorar y este sentimiento lo quiero vivir y lo quiero vivir muchas veces. Sí. Y es ahí donde digo, quiero hacer más. Es que creo yo que es un motivante porque tú sientes de, oye, si pude con esto, que no voy a poder con otras cosas, claro, claro. Justo, y es algo que comparto con mis amigas las deportistas cuando tenemos nuestra medalla, ¿no? De, puedo con esto, puedo con más. Claro. Y si esto lo comparo y lo traslado al tema de la oficina, es exactamente igual. Sí. Puedo con esta junta donde están los líderes más importantes de la organización, no voy a tener miedo. Puedo llevarla porque estoy consciente y segura de mi potencial, de mi capacitación, de mis habilidades. Claro. Y eso es lo que me ha dado mucho este tema del deporte, ¿no? Entonces, siguiendo y platicándote un poquito de este tema de mis actividades deportivas, pues fui empezando a buscar más metas. Estas metas las empecé a plantear más agresivas. Después ya hice un cruce, nadé de Cancún a Isla Mujeres, una experiencia inolvidable. Me tocó ver un tiburón, pero estaba tan inmersa y concentrada en la actividad que hacía y tenía tan enfocada mi meta que no dije... No te afectó. No. Adiós, aquí está y muchas gracias. Sí. Gracias, vida, por presentármelo. Seguimos nadando. Así es. Después, pues bueno, hice el Ironman 73, que quiero decirles que el tema de estas carreras me ha dejado como enseñanza el tema de control mental. No necesitas talento para realizar este tipo de competencias. Necesitas constancia, disciplina para hacerlo. Así es. Qué bonita historia, Gaby, qué inspiradora. Entonces, digamos que de alguna manera tu aprendizaje en toda esta certificación de coach te permitió que ante un reto, porque esto nos pasa a todos en nuestras áreas laborales, ¿no? Se nos presenta un reto, nos asignan un reto, y lo primero que podemos hacer es abrumarnos y decir, Dios mío, no lo voy a poder hacer, ¿qué voy a hacer? Exacto. Correr en círculos, voy a llorar. Lloramos tantito y luego le seguimos. Que se vale. Que se vale, ¿no? Tirarte un ratito. Claro que sí. Pero por otro lado, tenemos esta herramienta de ir desglosando todo ese reto en partecitas pequeñas, ir enfocándonos en cada una de esas partes para poder como lograrlas, o sea, terminarlas de manera efectiva y eficiente
Y eso puede ser que tal vez no lo tengamos muy consciente en ese momento, pero nos va a llevar ahora sí que a cruzar la meta y lograr el reto, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto. Gaby, aquí vemos que tenemos unas medallas que nos Sí. hiciste como el favor de traer. Entonces son las medallas pues más importantes y más representativas para mí. Hace 2 años hice el 73 del Ironman aquí en Monterrey, Qué que es la bonita. disciplina ya completa del triatlón. Es una carrera de distancia media que le llamamos, donde son Muy bien. 70.3 millas las que recorremos, tanto nadando como en bicicleta, como corriendo. Las que están aquí pues son las del cruce. He tenido la oportunidad de participar 2 veces en este evento del cruce. El tema de aguas abiertas es una experiencia que yo creo ha sido la más enriquecedora para mí, Claro, porque ha sido un enfrentamiento o un miedo que persiste y que va a claro. continuar, lo sé, pero que yo constantemente sigo trabajando. Ujú. Y pues bueno, definitivamente el tema del maratón. He tenido oportunidad de hacer el Powerade en 2 ocasiones y el tema el maratón del ALA, ¿no? Todos tienen algún aprendizaje que me han dejado. Insisto, la parte del nado yo creo que es la disciplina que más disfruto Mm. y que más me gusta de las tres. Gaby, platícanos, siguiendo en línea, ¿por qué consideras tú que la disciplina es un factor fundamental tanto en la vida personal y sobre todo en la vida profesional? Yo creo que la parte bueno, antes de disciplina me gustaría hablar de la intención y de la voluntad. Siempre debe haber la intención para poder hacer las cosas y con ello va la voluntad. Y la voluntad quiere decir, ok, traigo la intención, pero viene la acción. A pesar de todo, Okay. lo voy a hacer, ¿sí? La disciplina es algo que cuando tú eres una persona disciplinada, haces a un lado el talento y puedes ir más lejos inclusive que una persona talentosa. Ya, En algunas ocasiones yo lo he dicho, por ejemplo, para hacer un triatlón no necesitas talento, necesitas disciplina. claro. Claro que va a haber personas talentosas que son muchísimo mejor que yo. Siempre va a haber gente más arriba que yo en el trabajo, ¿sí? Pero el tema de la disciplina es lo que va a ir dando esta suma para que vaya yo a llegar más lejos. Ahora sí que es como la historieta que nos platicaban de cuando éramos pequeños de la liebre y la tortuga, Sí, ¿no? sí, claro Que que bien la sí. recuerdas, quien el que llega a la meta no es la liebre, porque ésta se confía, Exacto, ¿no? Y exacto. se echa a dormir. Sí, Llega la tortuga, paso sí, lento, pero seguro, ¿no? Entonces, así al es. final del día, yo creo que esto es lo que te da la disciplina. Pues muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Gracias ti, Ana, por escucharme. no, gracias por compartirnos estos valiosos aprendizajes, tanto personal, como tu formación de coach, como laboral. Estamos seguros que más de un colaborador va a poder tomar estas perlitas de sabiduría y poderlas aplicar en su día a día. Yo siempre he dicho que con que deje huella en una persona, ha merecido la pena. Claro que sí. Entonces, gracias. Agradezco el foro. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, Gaby, para cerrar, queremos hacerte entrega de este Vitronauta. ¡Ay, qué A todos nuestros padre! invitados les hacemos entrega del Vitronauta Muchísimas como especie de gracias. Es un embajador. honor. Sí, ábrelo, vamos a abrirlo. Está un A ver. poco, sí, ¡Wow! sí, Ay, está padrísimo. sí. Muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias gracias a ti, por por ser invitarme. parte de este episodio. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este episodio. Los esperamos en el siguiente Vitronautas. Gracias.